y vamos a hablar. Ok, ya está. Muy bien. Ah, entonces hoy vamos ya a comenzar con temas más específicos sobre microbiología que, si no mal recuerdo, am, cuando iniciamos el curso, pues de cierta forma les expliqué que la microbiología que nosotros vamos a llevar en microbiología general, de cierta forma está enfocado, direccionada principalmente más a microbiología humana o microbiología clínica o específicamente a bacterias de interés en salud humana, ¿no? Debido a que pues ustedes se dedican a la bromatología y nutrición, pues estamos relacionados con ciencias de la salud, ¿ok? Entonces por eso que este tema es bastante interesante, ¿no? Bacterias de interés en salud humana, porque los va a aproximar un poco a lo que podrían de cierta forma estar enfrentando día a día. Si bien es cierto, pues ustedes no son médicos, no son enfermeros, pero siempre es bueno tener este tipo de conocimiento, ¿no? Sobre todo pues para que no se equivoquen entre am, una bacteria, un virus, un hongo, o qué tipo de enfermedad o qué tipo de agente patogénico está causando una enfermedad determinada. ¿Ok? Entonces aquí vamos a conocer los principales grupos bacterianos o los más comunes relacionados a la salud humana. ¿Ok? Muy bien. Antes de comenzar a hablar sobre bacterias de interés en salud humana, pues obviamente tenemos que conocer un poco sobre el número de bacterias que habitan en nuestro cuerpo, ¿no? La clase anterior les había comentado pues que si nosotros creemos que las plantas o los insectos son los organismos que de cierta forma podrían ser los más abundantes en el planeta Tierra, pues nos estamos olvidando de observar mucho más mucho más al fondo, es decir, ver la vida desde un punto de vista microscópico, ¿no? Pues porque en realidad quien gobierna todos los hábitats presentes en la Tierra, pues serían los microorganismos, específicamente las bacterias, no los procariotas. Y es por esto que cuando nosotros observamos o cuando nosotros de cierta forma queremos cuantificar el número de bacterias con el cual nosotros constantemente estamos en contacto, vamos a llamarle a esto una microbiota normal, ¿ok? Inclusive esto es uno de los temas que vamos a abordar más adelante, ¿ok? Estamos hablando pues de un número bacteriano grande, ¿no? Am, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar en este gráfico, ¿no? Que nosotros albergamos aproximadamente 10.000 grupos bacterianos, ¿no? En la nariz, en la boca, tenemos 10.000 millones de grupos bacterianos. En la piel, tenemos 100.000 millones. En el intestino grueso, tenemos 100 billones. En nuestros órganos reproductivos, ojo, que algo que no sé si um, les puede inclusive sonar sorprendente para ustedes, pero pues también en nuestros órganos reproductivos también está colonizado por microorganismos, ¿no? Tenemos 100 mil millones de bacterias aproximadamente, ¿no? Y así nosotros podríamos seguir contando, según el gráfico, el número de grupos bacterianos que pueden habitar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿recuerdan cuando una vez yo les dije, ¿no? No hay por qué sentirse solos, pues porque prácticamente tenemos un montón de microorganismos, específicamente bacterias, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestras vías respiratorias, principalmente en órganos que están cubiertos por mucosas, pues ahí casi siempre vamos a tener microorganismos o bacterias colonizándolos, ¿no? Y pues esto no hay que tenerle miedo, ¿no? Esto forma parte de lo que se conoce como la microbiota normal, que sería
los microorganismos que comúnmente se han desarrollado con nosotros. También les había comentado pues que cuando nosotros nacemos, pues ya nacemos con un grupo de bacterias colonizando, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Estas bacterias se adquieren justamente cuando el feto atraviesa, ¿no? El conducto vaginal, pues aquí ya adquiere, por así decirlo, su paquete de bacterias, ¿no? Y pues estas se van desarrollando junto con nosotros, ¿no? Estas bacterias pues comparten nuestra niñez, nuestra pubertad, adolescencia y así, ¿no? Hasta el fin de nuestros días. Es más, hasta cuando nosotros no seremos nada, ya hayamos estado desintegrados totalmente, pues las que al final sobreviven son las bacterias que se desarrollaron junto con nosotros, ¿no? Entonces, creo que esta imagen deja bastante claro, primero, la importancia de las bacterias, ¿no? Como colonizadores, em, la importancia de las bacterias para mantener algo que nosotros le podríamos llamar una homeostasis, ¿ok? Tomando en cuenta el concepto de homeostasis como un equilibrio, ¿ok? Porque nosotros estamos en equilibrio con estos grupos bacterianos. Ojo que aquí no estamos hablando de bacterias patogénicas, sino bacterias que pertenecen a la microbiota normal, ¿ok? Y al mismo tiempo, muchas de estas bacterias, pues, nos confieren a nosotros una protección. Podríamos decir que pueden participar de cierta forma como un sistema inmunológico, ¿no? Adquirido, ¿ok? Y al mismo tiempo, pues, de bacterias, por ejemplo, que pueden estar en el intestino grueso, en el intestino delgado, nos ayudan a digerir algunos nutrientes que nosotros, pues, no tenemos las enzimas necesarias para digerirlos, ¿ok? Y otros grupos bacterianos, pues, nos ayudan a sintetizar moléculas que nosotros naturalmente no podemos sintetizar, como es en el caso de algunas vitaminas, ¿ok? Ok, entonces, pues me gustaría que esta imagen pues les dé a ustedes un concepto un poco diferente de las bacterias, que no solamente tenemos bacterias que causan enfermedades, eh, sino que también tenemos bacterias que son importantes para mantener nuestra salud, ¿ok? Porque como les había comentado, pues ellas muchas veces funcionan como una barrera de protección, ¿no? Cuando hay por ejemplo, hay bacterias que podrían intentar entrar ya sea por la nariz o por la boca, intentar colonizar y luego ocasionar una infección, pues las bacterias naturales en nuestra microbiota bucal y nasal, pues nos protegen de estas infecciones, ¿no? Porque ellos dicen, oye, este es mi territorio, yo vivo en esta boca desde hace unos, no sé, 18, 20, 25, 30 años y pues no voy a dejar que pues cualquiera pase, ¿no? Ese sería el papel, de cierta forma, de estas bacterias. ¿Ok? Muy bien. Ah, hay un grupo de bacterias, ¿no? De lo que les he estado comentando ha sido principalmente bacterias relacionadas a la microbiota normal, específicamente a la microbiota intestinal, ¿no? Que estas son inherentes, ¿no? A nosotros. Viven, están en una simbiosis con nosotros, ellas se aprovechan o se benefician de cierta forma de nuestra alimentación y nosotros también nos beneficiamos de estos microorganismos y es por eso que le podemos llamar a nosotros, perdón, nosotros la podemos llamar como la microbiota normal intestinal, ¿no? Entonces, solamente para enganchar este concepto, ¿no? Microbiota intestinal, observamos aquí que se refiere a la diversidad de bacterias en el intestino humano, en la cual juega un papel vital en la salud en general. Como les había comentado, desde la digestión, ¿por qué? Porque hay algunas bacterias que ayudarían a digerir algunos componentes que nosotros naturalmente no podríamos, como por ejemplo, hay algunas bacterias que a nosotros nos permiten degradar, no en grandes cantidades, pero sí en pequeñas cantidades la celulosa. ¿En dónde encontramos la celulosa, chicos? Que es un carbohidrato, en bioquímica lo vimos. ¿Dónde encontramos la celulosa?
No eran las plantas, profesor. En las plantas, excelente. Y si yo quisiera degradar a la celulosa, ¿qué enzima necesito? ¿Cómo se llama la enzima que ayuda a degradar a la celulosa? Las células, profesor. La celulasa, muy bien. Tienen que recordar que casi siempre el nombre de las enzimas tiene el nombre del sustrato, ¿no? Y le agregan el asa, ¿no? Celulasa, deshidrogenasa, glucanasa, en fin. Ok, bueno. Entonces, la celulosa es un carbohidrato que lo encontramos pues en grandes cantidades en las plantas, en los vegetales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consumimos los vegetales, principalmente las hojas, ¿no? Pues difícilmente nosotros podemos degradar la celulosa presente, ¿no? En las células, en la pared de las células vegetales. Es aquí en la cual algunos microorganismos pues sirven, ¿no? Como degradadores de esta celulosa que naturalmente nosotros no la podemos degradar pues porque los humanos no podemos sintetizar la enzima celulasa. Y para esto pues hay algunas bacterias que sí tendrían esta capacidad y nos permiten poder degradarla hasta un nivel específico. No somos animales que su dieta se basa principalmente, ¿no? En vegetales, ¿no? Por eso no podemos degradar en grandes cantidades la celulosa porque nuestras bacterias pues no lo permiten, pero sí un poco, ¿ok? Entonces es por eso que los microorganismos aquí, intestinales, ¿no? Los microorganismos de la microbiota intestinal juegan este papel en la digestión, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y con relación a la regulación del metabolismo, pues se ha podido descubrir que hay bacterias que colonizan nuestro intestino grueso, intestino delgado, ¿no? La microbiota intestinal. Hay algunas que nos permiten, perdón, hay algunas de las bacterias que consumiendo los alimentos que nosotros no podemos degradar, pueden producir vitaminas, como la vitamina B12, por ejemplo, y otro tipo de vitaminas, ¿no? Y justamente nosotros tampoco podemos sintetizar vitaminas. Nosotros consumimos vitaminas a partir de los vegetales, ¿ok? O de las carnes también. Pero hay algunas bacterias que sí pueden sintetizar vitaminas y de cierta forma pues ellas nos dan ese plus de vitaminas que nosotros estaríamos necesitando. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos observando un grupo de bacterias muy importante para mantener la homeostasis, ¿no? Para mantener la salud humana. Esto es de la microbiota intestinal y este es uno de los diferentes ejemplos. Nosotros tenemos también bacterias en la boca que nos permiten también degradar y a ir degradando algunos alimentos. Hay bacterias en la boca que evitan que ocurran infecciones bucales, ¿no? Inclusive se ha podido observar que hay algunas bacterias que colonizan naturalmente la boca que se enfrentan a bacterias como Streptococcus pyogenes, por ejemplo, que son las que pueden llegar a ocasionar caries bucales, ¿no? Entonces, hay diversos ejemplos que nosotros podríamos llamar de microbiota normal, microorganismos eh, que crecen naturalmente en diversos órganos con mucosas que son beneficiosos para el cuerpo y la salud humana. ¿Ok? Ahora, hablando de otros microorganismos, bacterias principalmente, que también son beneficiosas, pero que no tienen nada que ver con la microbiota normal del cuerpo humano o del ser humano, pues aquí estamos hablando nosotros de los probióticos y en algunos casos también tenemos a los alimentos fermentados, ¿no? Los probióticos, probablemente esto ustedes lo conocen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre escuchamos esas propagandas que salen en la televisión o a veces en los supermercados, ¿no? Tómate tu yogur con los probióticos porque te va a ayudar a mantener antes le llamaban, ¿no? La flora intestinal bien regulada y con eso pues vas a poder, inclusive algunos lo venden como
vas a poder digerir mejor la comida y vas a adelgazar, en fin, etcétera, etcétera. Pero eso es propaganda muchas de las veces, ¿no? Sin embargo, los yogures, por ejemplo, ¿no? O alimentos derivados de la fermentación de productos lácteos, pues sí llegan a tener justamente estas bacterias benéficas llamadas probióticos, ¿no? Son organismos vivos, ¿ok? Es decir, son grupos bacterianos que se encuentran vivos, ¿ok? Son bacterias beneficiosas, ¿ok? Y promueven la salud intestinal y fortalecen de esta forma el sistema inmunológico, contribuyendo al equilibrio del cuerpo humano. ¿Y esto es por qué? Porque normalmente hay una relación entre los probióticos y la microbiota normal intestinal. ¿Ok? Dentro de las principales bacterias que nosotros podemos encontrar en los probióticos tenemos, por ejemplo, Bifidobacterium, ¿no? Es una bacteria clásica que nosotros podemos encontrar aquí. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la experiencia de preparar yogur a partir de leche, ¿no? Normalmente se utiliza no recuerdo cómo le llaman coloquialmente, pero se compra tipo un fermento, ¿no? Así como compramos un fermento para el pan cuando queremos hacer pan, ¿no? Que es prácticamente levadura para poder fermentar el pan. Cuando se quiere preparar yogur, pues también nosotros vamos a comprar un fermento, pero en este caso no es una levadura, sino es una bacteria. Es una bacteria probiótica, ¿ok? Que te va a permitir la fermentación de la leche y bueno, te va a dar, luego vas a poder obtener tu yogur, ¿ok? Entonces estos serían los microorganismos o bacterias probióticas que tienen un impacto beneficioso, ¿ok? En la salud humana porque contribuyen principalmente a mantener la microbiota normal intestinal, ¿ok? Y bueno, eso se relaciona con fortalecimiento del sistema inmunológico, pues es por lo que les había comentado hace un momento, en el que nuestra microbiota normal funciona como un segundo sistema inmunológico, ¿no? ¿Por qué? Porque como estas bacterias de la microbiota normal han colonizado am, el hábitat en el cual se han desarrollado, pues van a evitar de que otras bacterias extrañas pues puedan colonizar esos ambientes, ¿no? Entonces, de cierta forma, tiene una relación al sistema inmunológico. ¿Ok? Mm, Algo les iba a decir, se me vino a la mente y me olvidé. Bueno, realmente luego, más tarde me acuerdo. Los alimentos fermentados, ¿no? A diferencia de los alimentos probióticos. Los alimentos probióticos, ojo, casi siempre están relacionados con microorganismos que van a promover la salud intestinal, ¿ok? Entonces, microorganismos beneficiosos que promueven la salud intestinal y que provienen de cierta forma por un proceso de fermentación de productos lácteos, a esto lo vamos a conocer como probióticos, ¿ok? Sin embargo, también hay otros microorganismos que están relacionados con procesos fermentativos, pero que no son procesos de fermentación de productos lácteos, ¿no? Este grupo de alimentos fermentados, pues los vamos a encontrar principalmente en los chucruts, ¿ok? Chucruts, o ¿cómo le llamamos también a esto? Ah, me olvidé el nombre, pero se hace en base a vinagre, ¿no? Am, Encurtidos, profesor. Encurtidos, exactamente, los famosos encurtidos o chucruts, ¿no? ¿Cómo es que funcionan estos encurtidos o chucruts? No sé si alguna vez ustedes también los han hecho, ¿no? Va, que lo que dicen, no, agarra un poco de vinagre, un vinagre sin color, ¿no? Coloca algunos vegetales, coloca a veces, bueno, depende de cómo lo quieras preparar, ¿no? Algunos le colocan cebolla, les colocan ajos, un poquito de tomate, un poquito de ají para dejarlo bien bacán, algunas especias y lo tapan, ¿cierto? Y lo dejan sellado por un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿No? Porque al final los vegetales que nosotros estamos colocando aquí no llegan
a podrirse, porque no se malogra, ¿no? Justamente porque en el vinagre nosotros encontramos unos microorganismos encargados de procesos de fermentación. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar a Acetobacter, podemos encontrar a Cinetobacter también, ¿no? Que son bacterias que permiten también procesos fermentativos, ¿no? ¿Ok? Y justamente, este proceso de fermentación evita, ¿no? O al menos estos microorganismos, contribuyendo también a principalmente un pH, contribuyendo perdón, a mantener un pH ácido de la solución, protegen los vegetales de la colonización de algunos hongos, de algunos o de otros microorganismos que puedan de cierta forma pues contaminar nuestro encurtido, ¿no? ¿Qué beneficios tiene de cierta forma estos microorganismos? Pues también pueden ser microorganismos que llegarían a formar parte de la microbiota intestinal normal, de la microbiota normal, perdón, intestinal. Ok, también por lo tanto van a participar en los procesos de digestión y en algunos casos también de la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces aquí nosotros nos estamos dando cuenta que el ser humano se ha desarrollado, ¿no? A lo largo de todos los años de existencia, ¿no? Todo lo largo de evolución, ha ido desarrollando ¿para qué? Para adquirir microorganismos que lo ayuden en su supervivencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin estos microorganismos, sin la colonización de estos microorganismos, sin esta simbiosis, pues no tendríamos una digestión como la tenemos ahora, no tendríamos una correcta o una total absorción de los alimentos, no podríamos llegar a sintetizar algunos compuestos que naturalmente no los llegamos a sintetizar, no podríamos digerir algunos alimentos. Entonces, como vemos, de cierta forma, el ser humano se ha ido adaptando al ambiente gracias a la simbiosis que ha llegado a tener con las bacterias. Ok, entonces, pues nosotros tenemos que dar muchas gracias a las bacterias que nos están acompañando ahora y que pues han permitido, ¿no? Nuestro desarrollo. ¿Ok? Entonces, solo para poder ahondar un poquito más con relación a las bacterias benéficas relacionadas a los eh, compuestos probióticos, ¿no? Hay algunos conceptos que hay que manejar solamente para no equivocarnos cuando ustedes pues vayan al supermercado o vayan a estos centros de venta de alimentos fitness y este tipo de cosas, ¿no? Ah, nosotros tenemos alimentos o microorganismos, vamos a llamarle específicamente probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, ¿ok? Entonces no solamente nosotros tenemos a los probióticos, que como les había comentado, los probióticos son microorganismos vivos, ¿ok? Que normalmente se encuentran en alimentos, ¿ok? O inclusive ahora, si no me equivoco, hay empresas que te venden cápsulas con probióticos, ya no necesitas, por ejemplo, consumir yogures que estén enriquecidos con estos microorganismos probióticos, sino también los puedes consumir directamente por cápsulas, ¿ok? Am, y bueno, estos microorganismos probióticos serían microorganismos o específicamente bacterias vivas, ¿no? Que se tienen que administrar en cantidades adecuadas, ¿ok? Para recién tener un beneficio en la salud, ¿no? Leches, fermentados, yogur, encurtidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estos son los eh, microorganismos probióticos, son vivos, ¿ok? El término de prebióticos serían ahora ingredientes, ¿no? O partes de un alimento, ¿ok? Que estimulan el crecimiento de un microorganismo probiótico, ¿ok? Entonces van a ser, por así decirlo, compuestos o partes de, vamos a llamarle, un medio de crecimiento, ¿no? Y selección de microorganismos
probióticos. ¿Ok? Entonces los probióticos son los microorganismos en sí y los prebióticos son los ingredientes que estimulan el crecimiento de estos microorganismos probióticos. ¿Ok? Algunos ejemplos tenemos ajo, cebolla, espárragos, rábanos. Estaría hablando de encurtidos, por ejemplo. ¿Ok? Los simbióticos ya serían una mezcla de ambos, ¿no? En donde nosotros tenemos tanto el probiótico mezclado con el prebiótico. Entonces el simbiótico ya tendría no solamente el microorganismo, sino también tendría el ingrediente que permite el crecimiento y la selección de este microorganismo. ¿Ok? Y los postbióticos serían microorganismos probióticos no viables. ¿Ok? O compuestos derivados a partir de los microorganismos probióticos. ¿Por qué compuestos derivados de organismos probióticos? Hay algunas bacterias probióticas que pueden llegar a sintetizar algunos metabolitos muy específicos y que pueden llegar a cumplir un papel o un rol eh, fisiológico en la actividad celular. ¿Ok? Pueden ser, pueden ser pequeños péptidos. ¿Ok? Si, si, eh, si no recuerdan, los péptidos son secuencias cortas de aminoácidos, ¿ok? No son una proteína propiamente dicha, sino son secuencias cortas de aminoácidos. Hay algunas bacterias probióticas que pueden sintetizar péptidos. Estos péptidos pueden funcionar, por ejemplo, como antibióticos, pueden funcionar como precursores de hormonas, precursores de alguna otra proteína inclusive, o pueden funcionar como inductores de alguna señal celular. Y lo mismo eh, vale para metabolitos sintetizados por estos probióticos. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos a los probióticos, tenemos a los prebióticos, simbióticos y posbióticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya estamos hablando, ¿no? Tenemos un grupo que le podemos llamar de microorganismos o bacterias buenas. Aquí tenemos a Lactobacillus, ¿ok? Bifidobacterium, Propionobacterium, ¿no? Que son bacterias que las podemos encontrar como organismos probióticos, ¿ok? Lactococcus también, Lactococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium, las podemos encontrar principalmente en los yogures, por ejemplo, ¿no? Propionobacterium los podemos encontrar en los encurtidos, ¿no? Tenemos otro microorganismo que también tiene una función bastante interesante, que es del género Streptococcus inclusive, y hay Streptococcus que son patogénicos, ¿no? Para que puedan observar ustedes de que un género no indica necesariamente que todas las especies dentro del género pues son patogénicas, ¿no? Entonces dentro del género Streptococcus nosotros vamos a tener Streptococcus que son patogénicos, ¿no? Como Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, y tenemos Streptococcus thermophilus, por ejemplo, ¿no? Que es una bacteria eh, común en la microbiota normal intestinal. ¿Ok? Dentro de los grupos bacterianos que causan enfermedades tenemos a la Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Clostridium y Campylobacter, ¿no? Salmonella y E. coli, ¿qué es lo que causan, chicos? Esas de ahí son las más conocidas para ustedes. ¿Qué causan la Salmonella y la E. coli? Diarrea, profesor. Diarreas. Diarrea. Diarrea, profesor. Exacto, famosas diarreas, ¿no? Por eso cuando se van de repente a comer en un lugar que no es muy confiable, ¿no? Normalmente le ponen su chapa a la tía. Vamos a comer a la tía Salmonella. ¿Por qué? Porque, pucha, vas, comes y te puede dar una diarrea. Dentro de los otros microorganismos que tenemos son los famosos estafilococos, ¿no? Tenemos Staphylococcus aureus, por ejemplo, que es una especie bacteriana, una especie del género Staphylococcus, pues que puede ocasionar enfermedades respiratorias, puede ocasionar enfermedades de la piel, puede ocasionar enfermedades intestinales también, ¿ok?
Clostridium. Aquí tenemos una especie eh, relacionada con infecciones digestivas, ¿no? Clostridium perfringens. Pero también tenemos otra especie de Clostridium que es bastante conocida. ¿Alguno de ustedes eh, recuerda un tipo de una especie de Clostridium la más conocida? El perfringens no es tan conocida, pero hay otro que sí. Es una enfermedad que se da cuando se pueden hincar o cortar con metales oxidados. ¿El tétano? El tétano, ¿no? El Clostridium, perdón, el Clostridium tétano, ¿no? Es justamente el agente patogénico o el agente infeccioso que causa el tétano. Campylobacter, ¿no? Una bacteria que sí causa enfermedades intestinales. Aquí tenemos justamente Campylobacter jejuni, ¿no? Ya Campylobacter jejuni ya nos indica dónde podemos encontrar esta bacteria, ¿no? ¿Dónde se encuentra el yeyuno? Intestino delgado, En profesor. el intestino delgado, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos dónde podemos encontrar esta famosa Campylobacter jejuni, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de los montón de ejemplos que pueden existir, tanto de bacterias eh, beneficiosas, ¿no? Benéficas, como bacterias, pues, patogénicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos nombres, ¿no? De bacterias, ¿no? Que pueden ocasionar infecciones importantes para la salud pública, ¿no? Tenemos, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. Aquí tenemos a la sífilis, tenemos a la gonorrea, tenemos a la clamidia. Infecciones gastrointestinales, tenemos a la salmonela, shigella, campylobacter, E. coli, klebsiella. ¿No? Tenemos varias aquí, ¿ok? Y ojo que aquí estamos hablando solamente de géneros, ¿ok? Recordando que dentro de los géneros están las especies. Es decir, dentro del género Salmonella, pues puede albergar a más de una especie. Meningitis. Por ejemplo, tenemos aquí a Streptococcus, Haemophilus, Neisseria, Listeria, ¿no? Listeria monocytogenesis. Aquí, por ejemplo, de la gonorrea, también, así como tenemos Neisseria meningitidis, tendríamos aquí en la gonorrea Neisseria gonorrea, ¿no? Tenemos bacterias de infecciones en el tracto urinario, tenemos como por ejemplo E. coli, ¿ok? Aquí se pone E. coli porque es el agente infeccioso más común de infecciones urinarias, ¿ok? Aquí tenemos neumonía, Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Haemophilus influenza también, bacterias atípicas como clamidia, son atípicas porque no son tan comunes esos casos, pueden ocurrir bajo condiciones muy específicas, ¿ok? Micoplasma también tendríamos aquí como infecciones respiratorias. Esto no quiere decir que las bacterias que estamos observando aquí van a ocasionar necesariamente o únicamente ese tipo de infección. Como podemos observar aquí, E. coli, así como puede llegar a producir infecciones gastrointestinales, pues puede producir infecciones en el tracto urinario, ¿no? Streptococcus pneumoniae puede ocasionar meningitis, así como neumonía. ¿Ok? ¿Qué es la meningitis, chicos? La meningitis, ¿qué es? Una inflamación, profesor. Es una inflamación. ¿Una inflamación de qué? Más o menos, ¿qué es lo que muestra esa figura que estamos observando aquí de la meningitis? De tejidos en el cerebro. De tejidos en el cerebro, ¿cierto? Específicamente de la meninge, ¿no? Por eso que se llama meningitis, es una inflamación.
Pues para que nosotros lleguemos a tener una meningitis, pues estamos hablando de un cuadro infeccioso ya grave, ¿no? Pues porque tenemos que nosotros pasar una barrera, ¿no? Encefálica, el líquido cefalorraquídeo, para poder llegar hasta la meninge. ¿No? Esto quiere decir que cuando nosotros estamos con meningitis ocasionada por una infección bacteriana, pues quiere decir que ya estamos bajo un cuadro infeccioso grave, ¿no? Es probable que la persona infectada pues pueda morir, ¿no? Porque ha tenido que pasar una barrera muy difícil de atravesar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando las infecciones progresan hacia una meningitis, ¿no? A este grupo de bacterias que ocasionan infecciones gastrointestinales se les va a conocer como enterobacterias, ¿no? Las famosas enterobacterias, que son probablemente lo que más nosotros vamos a ver y las que más vamos a estudiar en práctica debido a la facilidad de cultivar, la facilidad de encontrarlas y también debido a la gran diversidad de características que pueden ser observadas en diferentes géneros. Es decir, van a existir características del Salmonella que Shigella no tiene, que coli no tiene, que Klebsiella no tiene y que Campylobacter no tiene, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Dentro de este cuadro, lo que de cierta forma llama la atención es cómo o por qué una bacteria que normalmente está relacionada con diarreas o con infecciones gastrointestinales, pues puede llegar a producir una infección en el tracto urinario. Porque eh, pues pueden haber algunos factores como no teniendo una correcta higiene, ¿no? Higiene de los genitales, ¿no? De cierta forma, las mujeres son más propensas a tener una infección urinaria, ¿no? Y siendo E. coli una bacteria, pues, que va a estar en los baños por sí, ¿no? De por sí. Las mujeres son más propensas a este tipo de infecciones porque es mucho más fácil poder entrar a las vías urinarias, ¿no? En una mujer. En el caso del hombre, debido a que tiene la uretra prostática, pues tendría que recorrer un conducto la bacteria, ¿no? Hasta poder llegar a alojarse en la vejiga y luego ocasionar recién la infección, cosa que no ocurre en las mujeres, ¿no? Entonces, puede ser el caso de que ocurra infección por bacterias intestinales, ¿no? Infección en los tractos urinarios. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con esto, sobre todo cuando estamos hablando de bacterias que pueden llegar a tener resistencia. Porque una vez que pueden llegar al tracto urinario, llegan a los riñones y los riñones pues pueden llegar a pasar a la sangre y cuando llegan a la sangre pues estamos hablando de una septicemia y eso pues puede ser extremadamente peligroso. Es decir, una bacteria que nosotros estamos acostumbrados de ver que produce una diarrea, que te pasen 2, 3 días sin ir al médico, solamente tomando agüita, te va a pasar pues una bacteria que aparentemente es inofensiva, sí te va a producir una infección, pero no peligrosa. Cuando pasa al tracto urinario y puede llegar a la sangre y ocasionar una septicemia, pues ahí ya estamos hablando de un gran riesgo porque puede ocasionar hasta la muerte. Entonces hay que tener bastante cuidado, no tomar a la ligera cualquier infección bacteriana, ¿no? ¿Ok? Am, muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Una pregunta, ninguna duda. Muy bien, todo claro. ¿Sí? ¿Alguien tiene una Profesor, pregunta? Sí, profesor, una pregunta. sí, claro. ¿La bacteria ameba también forma de las bacterias causantes o no? No, la ameba en este caso no es una bacteria, ¿no? La ameba es un protozoario, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de procariotas, ¿ok?
pero también puede ocasionar infecciones intestinales, ¿no? Aquí lo que estamos centrándonos de cierta forma es más a bacterias y no a, disculpen, y no a lo que se le conoce como los parásitos, ¿no? Lo que comúnmente o coloquialmente nosotros conocemos como parásitos, nos estamos refiriendo a microorganismos patogénicos, pero que son protozoarios. Estos ya vienen a ser eucariotas, ¿ok? Pero también son microscópicos. Dentro de los parásitos más comunes tenemos, bueno, como mencionas, las amebas, tenemos a la Giardia, tenemos a los tripanosomas, por ejemplo, a las leishmanias, ¿ok? Que estos son protozoarios, ¿ok? No son procariotas, no son bacterias, son eucariotas protozoáricos, ¿ok? Ok, profesor, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, bacterias patogénicas y su impacto en la salud, ¿no? Aquí tenemos algunos puntos, ¿no? Las bacterias que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de bacterias patogénicas y su impacto en la salud, porque em, pues las bacterias patogénicas sabemos que pueden causar una gran variedad de infecciones, inclusive las podemos, o antiguamente se clasificaban las bacterias según el tipo de infección que realizaban. Por eso, por ejemplo, tenemos uno de los grupos que más se han conservado hasta el momento, tanto como su clasificación taxonómica como relacionado al tipo de infecciones que ocasionan, son las enterobacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces las bacterias patogénicas pues pueden causar una gran variedad de infecciones, ¿ok? Desde respiratorias hasta la piel y el tracto urinario. Y la forma que nosotros utilizamos o tenemos para poder tratar estas infecciones bacterianas, pues son los antimicrobianos. Bueno, específicamente tenemos a los antibióticos, ¿ok? Los antibióticos, como también lo vamos a ver más adelante en el curso, pues van a ser diferentes moléculas, pueden ser péptidos, pueden ser moléculas derivadas de otras bacterias, pueden ser moléculas derivadas de hongos, de diversos organismos, que van a cumplir un papel de eliminar a las bacterias. Vamos a decir así que las van a destruir, van a matar a las bacterias. La forma en cómo lo hacen pues puede tener diferentes mecanismos de acción. ¿Okay? Los antibióticos pueden inhibir la replicación del ADN, pueden inhibir la síntesis de proteínas, pueden destruir la pared celular, pueden bloquear la respiración y la cadena respiratoria de electrones, en fin. Los antibióticos pueden tener diferentes mecanismos de acción, pero el objetivo principal del antibiótico sería evitar el crecimiento de la bacteria o destruirla o matarla. ¿Ok? Sin embargo, algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado es que en la actualidad nosotros tenemos un problema claro relacionado a la resistencia a estos antimicrobianos o a estos antibióticos. ¿Ok? Que así como nosotros supimos, ¿no? Hemos aprendido cómo bloquear o cómo atacar ciertas etapas del metabolismo de una bacteria. Por ejemplo, nosotros encontramos un antimicrobiano, un antibiótico que bloqueaba la síntesis de ATP en una bacteria. Pues la bacteria supo cómo burlar, produjo una mutación en una proteína de la síntesis de ATP y ahora el antibiótico ya no hace efecto porque la proteína cambió. Eso, por ejemplo, son mecanismos de resistencia y es algo a la cual nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta porque es un problema de salud pública, ¿ok? Porque las bacterias patogénicas pues representan una carga significativa para los sistemas de salud, ¿no? Sobre todo sobre todo cuando los sistemas de salud son precarios, ¿no? ¿Cómo ustedes clasifican al sistema de salud del Perú? Precario, por eso. Precario, ¿cierto? Infelizmente nosotros tenemos un sistema de salud público precario, ¿cierto?
no tenemos abastecimiento, por ejemplo, si hay un brote de una bacteria resistente en Iquitos, pues no tendríamos cómo a todas las personas tratarlas al mismo tiempo. ¿Cuál ha sido un fenómeno o un acontecimiento que ha dejado claro que nuestro sistema de salud está colapsado? La pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19, ¿cierto? Entonces, creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta del impacto, ¿no?, que tienen los microorganismos en la salud pública, porque infelizmente nuestro sistema de salud público no se da abasto, ¿no? No permite tener un correcto tratamiento, no hay dónde internar a las personas, no tenemos los medicamentos necesarios, muchas veces los medicamentos que tienen pues no surten efecto, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué es que las bacterias patogénicas son tan importantes de estudiar? Porque es que hasta el 2024 nosotros seguimos estudiando E. coli, seguimos estudiando Salmonella y seguimos estudiando todas las bacterias que se han estudiado desde hace muchísimos años. Justamente por esto de aquí, chicos, por la resistencia a los antibióticos. Porque desde hace muchos años nosotros supimos cómo tratar una infección de Streptococcus pneumoniae, una neumonía. Porque desde hace muchos años nosotros supimos cómo tratar una infección bacteriana ocasionada por una Shigella o una Salmonella, ¿no?, que te podría producir una diarrea con sangrado, por ejemplo, ¿no? Ya cuando hablamos de una infección intestinal con sangrado, pues aquí ya te llama la atención, ¿cierto? Entonces, desde hace muchos años supimos cómo tratarlas, pero debido a la resistencia a los antibióticos, esto pues ya no es así. Y nuevamente estamos con un problema de salud pública. Y es por ello que todos los microorganismos patogénicos tienen un impacto en la salud pública, con más razón porque infelizmente nuestro sistema de salud es un sistema de salud precario, un sistema de salud colapsado, ¿no? Y es importante por eso continuar y mantener las investigaciones con relación a la resistencia a los antibióticos o eh, investigaciones relacionadas a la búsqueda de alternativas para el tratamiento, ¿no? Y esto podemos decir en los diferentes estados o etapas de infección. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros, bueno, ustedes no son biólogos, no son médicos que puedan estar relacionados con estudios específicos en resistencia a antibióticos en pacientes, en personas en el hospital que puedan tener una infección, ¿cierto? Pero ¿cómo ustedes pueden llegar a involucrarse en estudios relacionados con resistencia a antibióticos y que tiene obviamente un impacto en la salud pública? Por ejemplo, intentando encontrar, ¿no?, microorganismos que han desarrollado resistencia a antibióticos en los alimentos. ¿Cómo creen ustedes que puede ser la distribución de los microorganismos resistentes a antibióticos? ¿O es que yo me voy al hospital o yo me voy a la calle y de la nada del aire viene una bacteria que tiene resistencia a algún antibiótico y me infecta? No, hay todo un mecanismo de infección y casi siempre los mecanismos de infección están relacionados a que puede ser contacto con el paciente que ya tiene la enfermedad o con los alimentos. Entonces, en la distribución de la cadena de los alimentos, ¿no?, desde la producción de los alimentos, desde el empaquetamiento, vamos a decir, de los alimentos, en los enlatados y ese tipo de cosas, la distribución, en todo ese proceso, ¿no?, desde la obtención de los alimentos, la industrialización, el transporte y hasta que llega al consumidor, en toda esa cadena, los alimentos pueden estar en contacto o podrían llegar a estar en contacto con bacterias patogénicas resistentes a antibióticos. Entonces, si de alguna forma ustedes
quisieran involucrarse en este tipo de trabajos, pero, vamos a llamarle así, por no hacer una intromisión a la formación de un biólogo, de un médico y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ya salgan de la carrera van a conocer de este tipo de problemas que hay entre las carreras al querer trabajar, ¿ok? Una forma en la cual ustedes, por ejemplo, podrían entrar a esta línea de trabajar con bacterias patogénicas, resistencia a antibióticos, pues podría ser trabajos que involucren en la detección justamente de microorganismos patogénicos resistentes a antibióticos en la cadena de distribución de los alimentos, ¿no? Desde la colecta de los alimentos hasta la llegada de los alimentos al consumidor, ¿no? Una forma, por ejemplo, de poder aprovechar este tipo de cosas, y lo que eventualmente podrían aprender en microbiología de alimentos y en cursos afines o relacionados. ¿Ok? Aquí tenemos algunas enfermedades causadas por bacterias patógenas. Tenemos la tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, la fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi, ¿no? La meningitis bacteriana que hemos visto que puede ser causada por un número, ¿no? de géneros bacterianos, ¿no? Cada uno pues va a desarrollar síntomas específicos, cada uno puede llegar a tener agentes patogénicos también específicos o diferentes. Ok, entonces aquí vamos a ver algunas especies de bacterias de interés en salud. Ok, vamos a hablar primero sobre el género del Staphylococcus. Me dan solo un minuto para cargar mi computadora antes que se llegue un momento que se pueda apagar. Me dan solo unos 2 minutos que voy a tomar un poco de agua. Ya regreso. Ok, continuamos entonces. Entonces aquí tenemos al género Staphylococcus, ¿no? Es un género bastante conocido, probablemente ustedes ya lo han escuchado. Dentro del género Staphylococcus tenemos a la especie más conocida, al Staphylococcus aureus, ¿ok? Este tipo de bacterias son bacterias gram positivas, ¿ok? Dentro de la morfología, estas bacterias son de la morfología cocos, ¿ok? Que son como lo que estamos observando aquí en la derecha, ¿no? Son bacterias arredondadas, ¿no? Son cocos, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí? ¿Qué tipo de coloración es esta, chicos? ¿Recuerdan cuando la semana pasada, no la semana pasada, la semana retrasada, en la primera clase, hablábamos sobre morfología bacteriana y había la clasificación según el tipo de pared celular? Había bacterias que tenían pared celular con peptidoglucano bastante grueso y habían bacterias con un peptidoglucano fino pero que tenían una doble membrana, ¿cierto? Y debido a estas características, cuando las sometíamos a la tinción Gram, estas bacterias se podían pintar o no con el primer o con el segundo colorante, ¿cierto? Solo para que ustedes pues puedan recordar esto. Entonces, utilizando ese tipo de coloración, la coloración Gram, nosotros podemos dividir las bacterias en dos grandes grupos, ¿cierto? Las bacterias Gram positivas son las que se pintan con el primer colorante, ¿cierto? Es decir, tienen una pared de peptidoglucano gruesa. Y las bacterias que se pintan con el segundo colorante, porque el primero salió después de la lavada con alcohol, que tienen una pared de peptidoglucano fina y que tienen por lo tanto una membrana celular externa,
son las bacterias gram negativas, ¿cierto? Entonces una bacteria gram positiva pues se pinta de este color medio morado, ¿no? Debido al cristal violeta. ¿Ok? Entonces los estafilococcus son cocos, ¿no? Gram positivos agrupados como células únicas, pueden estar agrupadas en pares, ¿no? En diplococos, ¿no? Pueden estar agrupadas en tétradas, en cadenas cortas o en forma de racimos de uvas, ¿ok? Como podemos observar aquí. Es por eso el nombre de estáfilo, ¿no? En formas de racimos de uvas. Este género bacteriano agrupa, ¿no? A especies no móviles, ¿ok? Es decir, estas especies bacterianas no tienen mecanismos de locomoción, no tienen flagelos básicamente para poder moverse, ¿ok? Son géneros no esporulados, ¿ok? Es decir, no forman esporas. ¿Recuerdan qué eran las esporas, chicos? ¿Para qué servían las esporas en una bacteria o bajo qué condiciones se formaban las esporas? Las esporas se formaban cuando la bacteria está en un ambiente en el cual no tiene todo lo necesario para que se pueda desarrollar, vamos a decirle así, un ambiente inhóspito, un ambiente que no es favorable para el crecimiento de la bacteria. Cuando no es favorable, la bacteria puede formar esporas, ¿ok? Para poder migrar, vamos a decir así, ¿ok? Gracias a la espora, pues puede transportarse, ¿no? A través del aire, por ejemplo, ¿ok? No poseen cápsulas tampoco. Estas cápsulas serían como un recubrimiento, ¿no? Externo en las bacterias, ¿ok? Aunque van a existir algunas cepas que pueden desarrollar cápsula de limo, ¿ok? Pero casi todas las especies del género Staphylococcus no poseen, no forman cápsulas, ¿ok? Son bacterias anaeróbicas facultativas. ¿Qué quiere decir o qué significa que estas bacterias sean anaeróbicas facultativas? Pues quiere decir que pueden o no pueden desarrollarse en ambientes con poco o nada de oxígeno. Es decir, pueden desarrollarse tanto en ambientes aeróbicos con oxígeno como en ambientes anaeróbicos sin oxígeno o con bajas concentraciones de oxígeno. ¿Ok? Se encuentran como comensales en la piel y mucosas. Esto quiere decir que hay algunos grupos de estafilococos y algunas especies de estafilococos que forman parte de la microbiota normal de la piel y mucosas. ¿Ok? Algunas especies de estafilococos. ¿Ok? Los estafilococcus tienen algunas características bioquímicas como por ejemplo coagulasa negativa. ¿Ok? Esto quiere decir que no tiene una enzima llamada coagulasa, ¿ok? Que justamente funciona esta enzima coagulasa, o al menos las bacterias que tienen la enzima coagulasa, la utilizan para poder burlar el sistema inmunológico, ¿ok? Están presentes principalmente en la población neonatal, o al menos pueden ser infecciones de la población neonatal, ¿ok? Y pueden ocasionar infecciones graves como bacteremias, ¿ok? Y su protagonismo como patógenos se ha visto en aumento, ¿ok? En los últimos años, ¿ok? ¿Qué tipo de medio de cultivo normalmente nosotros utilizamos para poder identificar a los géneros de Staphylococcus? Utilizamos el medio de cultivo agar sangre. ¿Ok? Como podemos observar aquí, en este medio de cultivo se llama agar sangre porque sí, justamente tiene eh, sangre, ¿ok? Mezclada con el medio de cultivo, ¿ok?
y la bacteria pues puede crecer en este medio de cultivo. Que vamos, cuando estudiemos medio de cultivos, pues vamos a identificar o a conocer, perdón, todos los diferentes medios de cultivo que existen para poder aislar e identificar bacterias, ¿ok? Eh, cuan- cuando las cultivamos en un medio de cultivo llamado agar manitol, que es lo que produce, aquí lo que nosotros estamos observando es un cambio de coloración, ¿cierto? La placa, que es esta de aquí, esto es una placa, lo que hay dentro de la placa es un medio de cultivo, ¿ok? Y este medio de cultivo tiene un colorante, ¿ok? Este medio de cultivo primero tiene un colorante y tiene un pH específico, ¿ok? En el pH inicial en el cual se prepara el medio de cultivo, el colorante se observa de este color medio rosado, rojizo, ¿no? Ok. Cuando la bacteria no puede fermentar los carbohidratos que se encuentran dentro del medio de cultivo, lo que va a ocurrir es que puede, cuando ocurre una fermentación, ¿qué es lo que se produce? Se produce ácido, ¿no? Cuando hablamos de una fermentación láctica, por ejemplo. ¿Qué es lo que se produce cuando ocurre una fermentación láctica? Esto quiere decir que el medio de cultivo tiene lactosa, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una fermentación láctica? Se produce el ácido láctico. ¿El ácido láctico qué es? Un ácido. Y lo que ocurre es que el colorante que se ha utilizado para preparar el medio de cultivo, cuando se le cambia el pH por un pH ácido, se vuelve de color amarillo, ¿ok? Es decir, en el medio de cultivo hay un colorante que funciona como un indicador de pH. En pH ácido cambia un color amarillo. Cuando la bacteria crece en el medio de cultivo y el medio de cultivo se cambia un color amarillo, esto estaría indicando, por ejemplo, que la bacteria puede fermentar los carbohidratos que están presentes en el medio de cultivo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la especie Staphylococcus que tendría la capacidad de fermentar, por ejemplo, aquí puede ser la lactosa. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las características del Staphylococcus. Como habíamos comentado, la principal grupo de infección de los estafilococcus son los infantes, ¿no? Sin embargo, el estafilococcus es principalmente una infección del tipo nosocomial, ¿ok? ¿Qué significa infección nosocomial? ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes de ese término? ¿Qué es el nosocomio? El hospital, profesor. El hospital, ¿cierto? El nosocomio es el hospital. Por lo tanto, una infección nosocomial, estamos hablando de una infección hospitalaria, ¿cierto? Específicamente las infecciones que nosotros podemos desarrollar dentro de un hospital se le llama infecciones intrahospitalares, ¿ok? O sea, profesor, usted me está diciendo que si yo me voy al hospital me puedo infectar con una bacteria, pues infelizmente sí. ¿Ok? Es decir, el lugar donde ustedes se van a curar de una infección, pues, también pueden salir con una infección. Pues recuerden que en el hospital se va la gente que tiene infección, se va a curar, se va a tratar. Y vamos a decir así, el lugar en donde la mayor cantidad de diferentes infecciones que uno puede adquirir es justamente en el hospital. Ahora, cuando hablamos de una infección intrahospitalar, estamos ahora hablando específicamente de un grupo de bacterias que producen infecciones, pero asociadas ¿a qué? Asociadas, disculpen, un grupo de infecciones asociadas en eventos específicos, como por ejemplo infecciones posoperatorias, ¿no? Cuando ocurre una operación, ¿qué es lo que hace? Pues pueden haber heridas expuestas, los tubos con los cuales se le está administrando la sonda, los tubos por los cuales se le está haciendo una transfusión sanguínea, los tubos que están conectados a los aparatos de diálisis, por ejemplo. Siempre que se haga un procedimiento en un hospital, hay un riesgo de adquirir una infección intrahospitalar.
Y uno de los patógenos oportunistas más comunes tenemos aquí al Staphylococcus aureus. ¿Ok? El Staphylococcus aureus es una infección intrahospitalaria, una infección nosocomial bastante común. ¿Ok? Siempre que no haya un correcto cuidado, una correcta desinfección de material quirúrgico o los materiales que se están siendo utilizados para el posoperatorio. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Ojo que no quiere decir que no vayan al hospital, ¿ok? Sino siempre que necesiten tienen que ir al hospital. Pero de ahora en adelante, pues ustedes tienen que ser conscientes de que también puede adquirir una infección posoperatoria y así es que tomen esto con mucho cuidado porque muchas de las veces justamente estos estafilococos o las diferentes géneros bacterianos que pueden ocasionar una infección intrahospitalar posoperatoria, casi siempre, ojo, ténganlo en cuenta esto, son microorganismos, son bacterias multiresistentes. Cuando hablo de bacterias multiresistentes estoy hablando de algo mucho más peligroso que una bacteria resistente. Una bacteria resistente es una bacteria que tiene puede tener una resistencia a un antibiótico. Es decir, es resistente a la ampicilina. Entonces, si me dan ampicilina no va a funcionar. Pero si me voy y me tomo una citromicina, funciona. Bacán. Pero cuando hablamos de una bacteria o microorganismo multiresistente, estamos hablando que él tiene una resistencia a un amplio espectro de antibióticos. Esto quiere decir que le puedo dar 1, 2, 3, hasta 4 antibióticos para que recién la bacteria pueda morir. ¿Ok? Entonces, por eso que es bastante importante controlar estas infecciones intrahospitalarias. ¿Ok? Nuevamente haciendo hincapié a que no tenemos un sistema de salud que permita o que evite al 100% este tipo de accidentes o infecciones. Ok, muy bien. Dentro de la estructura que nosotros podemos observar de un estafilococos, y vamos a hacerle hincapié más que a los organelas que ya hemos visto bastante, ¿no? En la primera clase, es decir, más que darle importancia a la mitocondria, bueno, mitocondria no va a tener, ¿no? Que es un microorganismo procariota. Pero las diferentes organelas que podría tener, vamos nosotros a hablar sobre la estructura del estafilococos, pero estructuras o moléculas asociadas a la patogenicidad de la bacteria. ¿Ok? Aquí tenemos algunos grupos que debemos de llamar la atención como lo que se conoce como factores de virulencia. ¿Okay? Los factores de virulencia de un microorganismo se refiere a moléculas que utiliza el microorganismo para producir la infección o para producir un síntoma específico en una enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros a las adhesinas. Acá dice, son factores de unión o ligación a la membrana, ¿cierto? Las adhesinas son moléculas, son proteínas que se encuentran en la membrana y en la pared celular. Como podemos observar aquí, las adhesinas salen de la pared celular de la bacteria y permiten adherirse, ¿no?, a otras estructuras celulares, como por ejemplo aquí vemos que hay adhesinas que permiten la unión a proteínas como el colágeno. Dentro del grupo de adhesinas tenemos adhesinas que se unen a la fibronectina o tenemos adhesinas que se unen a las elastinas. Todas estas son diferentes proteínas que forman parte de la estructura del citoesqueleto de una célula. ¿Esto qué quiere decir? ¿Recuerdan esta característica de que el Staphylococcus no se puede mover? ¿No? Entonces, si el Staphylococcus no se puede mover, entonces al final, ¿cómo es que llega a la célula y cómo se une a la célula? Pues tiene que tener mecanismos para poder, vamos a llamarle así, pegarse a la célula, adherirse a la célula, y una vez que se reconoce
entra en contacto con la célula, se adhiere, ya puede infectarla. Este papel de reconocimiento y adhesión a la célula huésped, a la célula que va a infectar, eh, perdón, a la célula hospedera, ¿ok? A la célula que va a infectar, este papel pues lo cumplen las adhesinas, ¿ok? Las adhesinas son proteínas, son factores de virulencia que le permite a Staphylococcus reconocer y adherirse a las células que van a infectar, ¿ok? Luego tenemos los famosos factores de secreción, que también son factores de virulencia, pero como su propio nombre lo dice, como factores de secreción se refieren a moléculas que la bacteria expulsa, ¿ok? Así como cuando las serpientes inyectan su veneno, ¿no? Pues eh, lo expulsan, ¿no? De sus colmillos lo expulsan para poder ocasionar el envenenamiento. Pues de cierta forma las bacterias también pueden tener un mecanismo un poco parecido. Expulsan moléculas, expulsan proteínas para poder ocasionar la muerte celular, para poder atenuar o para poder contrarrestar el sistema inmunológico y poder seguir su desarrollo y su crecimiento del, del hospedero. ¿Ok? Dentro de estos factores de secreción, estos factores de virulencia secretados, tenemos enzimas como la coagulasa y la estafiloquinasa. ¿Ok? La coagulasa, lo que les había comentado, es una enzima que evita el reconocimiento de algunas, evita el reconocimiento del sistema inmunológico. ¿Ok? Ah, ¿Qué es lo que ocurre cuando una célula del sistema inmunológico, o al menos cuál es uno de los mecanismos que utiliza una célula del sistema inmunológico para poder destruir una célula patogénica? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Empieza con Fa y termina en citosis. Fagocitosis. Reconociéndola por fagocitosis. La Fagocitosis. fagocitosis, ¿cierto? La fagocitosis es un tipo de mecanismo en el cual eh, las células del sistema inmunológico pues reconocen una bacteria patogénica cuando necesitas más de una célula para realizar la fagocitosis. Viene en un grupo, ¿no? Vamos a decirle así. Este. Tenemos aquí una célula aquí, inmunológica, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Comienzan a formar un grupo entre ellas, ¿no? Para poder contrarrestar a la célula patogénica. Si es que esta bacteria tiene la famosa coagulasa, lo que hace es evita que se formen estos grupos celulares y que ocurra la fagocitosis. Entonces es una forma de poder contrarrestar. Break. Ah, no. Recién veo el mensaje que está aquí en el chat. Es una forma de contrarrestar la fagocitosis producida por las células del sistema inmunológico. ¿Ok? Ese papel, por ejemplo, tienen las coagulasas. Las estafiloquinasas son enzimas que van a tener una actividad del tipo quinasa, ¿no? Pueden llegar a alterar algún, eh, algún factor de señalización, ¿no? Pueden llegar a fosforilar el AMP cíclico, por ejemplo, y pueden alterar alguna cascada de señalización, ¿ok? Alterando el correcto funcionamiento de una célula, por ejemplo. Las toxinas, como propias toxinas, creo que todos nosotros entendemos a qué se refiere con una toxina, ¿no? Es una proteína en este caso que va a cumplir un papel tóxico, va a destruir, en este caso, las células, ¿ok? Dentro de las toxinas más conocidas tenemos a la TSST1, ¿ok? Tenemos a las enterotoxinas, ¿ok? Que normalmente son toxinas que pueden llegar a destruir
las células de la mucosa, de las mucosas intestinales, por ejemplo, tenemos las famosas alfa-hemolicinas, ¿ok? ¿Recuerdan esto de aquí? Staphylococcus, les dije que se desarrollaba en un medio de cultivo que tenía sangre, ¿cierto? ¿Por qué creen que puede desarrollarse en un medio de cultivo que tiene sangre? ¿No? ¿Será que necesita de algún componente de la sangre para que pueda desarrollarse? Pues sí, sobre todo cuando estamos hablando de un Staphylococcus que tiene esta toxina, la alfa-hemolicina, ¿ok? En este caso, los estafilococos que tendrían la alfa-hemolicina, pues justamente hemo, ¿no? ¿Qué les recuerda el nombre hemo? La hemoglobina, ¿cierto? ¿Y dónde está la hemoglobina dentro de los glóbulos? Glóbulos rojos. De los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces es por eso que una forma de poder identificar si es que la persona o en este caso el paciente está frente a una infección con estafilococcus que tiene esta alfa-hemolicina, es decir, un estafilococcus que puede ocasionar una enfermedad que destruya glóbulos rojos. Ojo, que estamos hablando que una bacteria patogénica que tiene la capacidad de destruir glóbulos rojos es sumamente peligroso y es por eso que se necesita identificar correctamente y lo más rápido posible. ¿Ok? Y en este caso, estas cepas justamente pueden destruir los glóbulos rojos porque tienen esta toxina, esta enzima. La alfa-hemolicina, no olvidarse, es un factor de secreción. La bacteria lo expulsa para poder destruir los glóbulos rojos, infectarlos y poder, bueno, desarrollarse, ¿no? También se tienen las invasinas, ¿no? Que son en este caso moléculas o proteínas que permiten ya la invasión y la colonización de las células, ¿ok? Aquí tenemos la leucocidina, por ejemplo, ¿ok? Entre otras, ¿ok? Tenemos también características dentro de la pared celular de los Staphylococcus que van a conferirle algunas características a este grupo bacteriano, ¿no? No es por si acaso no es un grupo victoriano, es un grupo bacteriano. Solamente para que no se olviden al pobre victoriano aquí. Estas bacterias, los Staphylococcus, al tratarse de unas bacterias gram positivas, ¿qué es lo que tienen? Tienen una membrana plasmática y tienen una pared de peptidoglucano gruesa, ¿cierto? Que tenemos aquí, y es por eso que son bacterias gram positivas, ¿ok? Cuando se encapsulan, esta sería la estructura de la cápsula, ¿ok? Pero no le vamos a tomar atención por el momento. Imagínense que solamente tenemos hasta aquí, la bacteria no encapsulada, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Observamos algunas proteínas, algunas estructuras que llaman bastante la atención, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa también puede ser un factor de virulencia, un factor de resistencia, específicamente por parte de algunos grupos de Staphylococcus. ¿Para qué sirven estas beta-lactamasas? Estas beta-lactamasas sirven para poder contrarrestar los antibióticos que pertenecen al grupo de los beta-lactámicos. ¿Ok? Los antibióticos se pueden agrupar, ¿ok? Debido a su naturaleza química, su estructura química. Y hay un grupo de antibióticos que se basan en la estructura química de un anillo beta-lactámico, ¿ok? Aquí tenemos la famosa penicilina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, antibióticos derivados de la penicilina se le conocen como beta-lactámicos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bacterias del género Staphylococcus que pueden llegar a tener, ¿no?, estas beta-lactamasas en su estructura externa de la pared celular, pues cuando los tratamos con estos antibióticos del grupo beta-lactámicos, pues no les va a hacer ni cosquillas. ¿Por qué? Porque utiliza la beta-lactamasa para poder desintegrar ese antibiótico. También tiene una estructura bastante interesante, el ácido lipoteicoico. Este ácido lipoteicoico en algunos casos funciona como una llave,
este ácido lipoteicoico tiene en su extremo, que es justamente es externo en la pared celular, tiene algunas estructuras que le permiten el reconocimiento de las células que van a infectar. Así como hay adhesinas, pues también el ácido lipoteicoico, puede funcionar para esto, ¿no? Así como la proteína A, pues a veces también puede tener esta función. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, pues estas bacterias son pero la muerte, ¿no? No solamente tienen mecanismos para contrarrestar los antibióticos, no solamente tienen mecanismos para poder reconocer las células que van a infectar, sino que aparte de esto, tienen toxinas, tienen enzimas que permiten burlar el sistema inmunológico, tienen enzimas que le permiten destruir glóbulos rojos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están, como pueden ver aquí, están armados para todo, están armados para la guerra, están armados para poder destruir a las células que van a infectar. ¿Ok? Esto siempre y cuando, ojo, que estamos hablando que hay hay especies de estafilococos que son comensales, que no nos van a hacer ningún daño. Pero cuando estamos hablando de estafilococos patogénicos, pues vamos a observar estas características, ¿no? Entonces, solamente para recordar, factores de virulencia, por ejemplo, tenemos a las beta-lactamasas, ¿ok? Hay especies de Staphylococcus aureus que pueden llegar a desarrollar estas famosas beta-lactamasas, ¿ok? Que le van a permitir la resistencia, por ejemplo, a meticilina o, como les había comentado, a antibióticos derivados del, del grupo de los beta-lactámicos, ¿ok? Los ácidos lipoteicoicos lo que va a hacer es mediar la unión del estafilococos a la superficie de las mucosas, ¿ok? Mediante unión específica a fibronectina, que es lo que les había comentado, ¿no? Que el ácido lipoteicoico le va a ser como una llave de entrada, una llave de reconocimiento a quién es lo que va a infectar, ¿ok? Y en algunos casos, pues también puede inducir la producción de anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ácido lipoteicoico es el sitio de reconocimiento de los anticuerpos. Cuando hablamos de inmunología, nosotros tenemos que hablar de dos términos. Nosotros tenemos que hablar del antígeno y del anticuerpo. El anticuerpo es esta moleculita que estamos observando aquí. El anticuerpo son las famosas inmunoglobulinas, las Ig, ¿ok? Los anticuerpos son proteínas que nosotros generamos a lo largo de nuestra vida para poder reconocer un agente infeccioso, un patógeno, un agente extraño a nosotros, ¿ok? Entonces, en la actualidad, ahorita nosotros estamos llenos de anticuerpos. Tenemos un montón de anticuerpos para reconocer un montón de diferentes enfermedades. Cuando nos infectamos con un agente patogénico con el cual nunca en nuestra vida hemos estado en contacto, es ahí en donde se generan los anticuerpos. Esto lo vamos a ver detalladamente cuando hablemos sobre la parte de inmunología, ¿no? Bastante chévere. Hay un montón de bioquímica cuando hablamos de inmunología y como ustedes pues son unos cracks en bioquímicas, va a ser recontra facilito, ¿no? Porque hay un montón de cascadas, un montón de reacciones y todo lo que les gusta ver a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que hablar de dos cosas. Uno era el anticuerpo, ¿no? Que es lo que nosotros usamos para reconocer los patógenos. Y luego tenemos a los antígenos. Los antígenos justamente son las moléculas que desencadenan a los anticuerpos. El antígeno, en el caso de los Staphylococcus, son los ácidos lipoteicoicos. Es decir, la misma molécula que el Staphylococcus utiliza para poder reconocer la célula que va a infectar, la misma molécula nosotros o nuestros anticuerpos lo utilizan para poder reconocer que se trata de un agente infeccioso de Staphylococcus. ¿Ok? Entonces, el ácido lipoteicoico, si de cierta forma podemos verlo así, es una estructura que es benéfica para el Staphylococcus porque le permite reconocer la célula que va a infectar, es un arma de doble filo porque nuestro sistema inmunológico lo puede llegar a reconocer. Es ahí en donde esto de aquí toma importancia. ¿Por qué? Porque les dije hace un momento, olvidémonos de esto, no existe. Entonces,
el ácido lipoteicoico está expuesto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si es que el Staphylococcus decide formar cápsula? Aquí arriba les dije que el Staphylococcus no encapsula, pero hay algunos que sí pueden llegar a encapsular, ¿cierto? Entonces imaginémonos que sí encapsuló. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tiene una estructura encima de la camada de peptidoglucano. ¿Y qué es lo que está ocasionando aquí, chicos? Si es que tendría esta cápsula, ¿qué es lo que pasa con el ácido lipoteicoico? Basado en esa imagen, ¿qué es lo que pueden decir ustedes? Si antes no tenía la cápsula, el ácido lipoteicoico estaba expuesto, venía un anticuerpo, lo reconocía y ¡pum! Fuera Staphylococcus. Mi sistema inmunológico te va a atacar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando encapsula? Aparece esta nueva capa de limo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué creen que podría pasar? El, el estafilococo está mutando para evitar que le detecten. Sí, más que mutando, se está adaptando. Y justamente como dice su compañero John, está evitando que lo detecten. ¿Por qué? Porque tiene una nueva capa sobre la capa de peptidoglucano, ¿cierto? Por lo tanto, el ácido lipoteicoico ya no está expuesto a la superficie. Ahora hay una cápsula cubierta. Entonces, ¿cómo va a venir mi padre el anticuerpo a reconocer aquí? No tiene cómo reconocer. Ya no puedo reconocer al ácido lipoteicoico. Entonces, como vemos aquí, esto es una forma de poder burlar también el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo no lo reconoce, ¿no? La inmunoglobulina no lo reconoce, pues no viene la cascada o la respuesta inmunológica. ¿Ok? La proteína también bueno, cumple de cierta forma algunas funciones también, como por ejemplo bloquea la fracción de la cadena pesada de la inmunoglobulina G, ¿no? Previene la eliminación del microorganismo mediante los anticuerpos inhibiendo la opsonización y la fagocitosis. Entonces la proteína A también es un mecanismo de bloquear el sistema inmunológico porque evita el reconocimiento de la inmunoglobulina G, en este caso específico, ¿ok? La proteína A. Entonces aquí tenemos algunos factores de virulencia, no olvidándonos que también existen otros como las toxinas, las enzimas, las adhesinas. ¿Ok? No puedo creer que solamente estamos hablando de la primera bacteria y faltan bastantes. Bueno. Entonces, nuevamente solo para poder recordar una forma rápida. Enzimas observadas en estafilococos, tenemos la coagulasa, forma una capa de fibrina sobre el absceso, ¿no? Protegiéndonos de la fagocitosis, lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Estafiloquinasa, activador del plasminógeno, ¿ok? Y produce la descomposición de las mallas de fibrina. La catalasa, esta es una enzima bastante chévere, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, siendo de utilidad neutralizar el radical libre posible en el término celular. ¿Ok? Esto es porque es interesante cuando las bacterias tienen la catalasa. La catalasa, como bien menciona aquí en esta frase, esta es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es un radical libre. ¿En qué etapa del metabolismo, chicos, se produce el peróxido de hidrógeno? Bioquímica, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria de electrones. ¿Dónde se produce el peróxido de hidrógeno? ¿Recuerdan por qué el oxígeno es importante, pero al mismo tiempo es peligroso para nosotros, los que tenemos mitocondrias? Porque en la cadena respiratoria de electrones, el último aceptor de los electrones es el oxígeno, ¿cierto? Pero el oxígeno no se transforma en agua directamente. Lo que se produce primero es peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y el peróxido de hidrógeno es un radical libre. Y al ser un radical libre, lo que va a producir es que
puede ocasionar destrucción celular. Justamente el peróxido de hidrógeno, así como es patogénico para nuestras células, las destruye, pues al mismo tiempo también va a destruir a la bacteria, o podría llegar a destruir la bacteria, el peróxido de hidrógeno. Inclusive hay algunas células que utilizan como mecanismo eh, de defensa la producción de peróxido de hidrógeno. Hay algunas células que lo producen. Y es por eso que una bacteria que tenga la catalasa se va a poder proteger del ataque de los radicales libres, específicamente del ataque de peróxido de hidrógeno. No le va a hacer nada el peróxido de hidrógeno y lo que va a hacer es cogerlo y producir oxígeno y agua. ¿Ok? Entonces esta bacteria, pues el peróxido de hidrógeno no le hace nada. Si a esta bacteria, por ejemplo, tuviéramos una bacteria, un cultivo bacteriano de Staphylococcus que tiene catalasa, y una colonia la ponemos en agua oxigenada, lo que nosotros vamos a ver es que el agua oxigenada comienza a producir burbujas, si es que tuviera la catalasa. ¿Por qué produce burbujas? Porque el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, lo va a transformar en agua y en oxígeno. Y justamente ese burbujeo que vamos a observar en la reacción es justamente porque está liberando oxígeno, lo que estaría indicando que la bacteria sí tiene la enzima catalasa. ¿Ok? Un experimento bastante sencillo de realizar. Dentro de las toxinas ya hablamos, tiene la alfa-hemolicina, que es la más común, pero también puede llegar a tener la beta, la gamma y la leucocidina. ¿Ok? Tiene la toxina del choque tóxico, ¿ok? Del síndrome del choque tóxico, la TSST1, ¿ok? Y también tiene la enterotoxina A, ¿ok? Se asocia a intoxicaciones alimentarias, en este caso la enterotoxina, ¿ok? ¿Cuándo es que un Staphylococcus tiene la enterotoxina del tipo A? Si estamos hablando de una bacteria o de un patógeno que comúnmente infecta que es comensal de mucosas. Pues cuando una bacteria patogénica o una enterobacteria patogénica que tiene un plasmio que le permite producir la enterotoxina, se encuentra, ¿no? Aquí tenemos nuestra E. coli, debería ser un poco más alargada. Aquí tenemos nuestra E. coli y aquí tiene un plasmio de la enterotoxina A. Supongamos que ya la tiene, ¿no? Y aquí nosotros tenemos nuestro Staphylococcus. Si la E. coli le transfiere el plásmido con la enterotoxina A, nosotros ahora tenemos un Staphylococcus que puede llegar a ocasionar una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque hemos hablado que el Staphylococcus puede, ¿no? Y está en mucosas, ¿no? Y en el tracto gastrointestinal, pues nosotros tenemos bastantes mucosas, ¿ok? ¿Por qué son peligrosas estas enterotoxinas? Porque son estables aunque se calienten hasta los 100 grados durante 30 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un alimento está contaminado con estafilococos que tiene la enterotoxina, nosotros hervimos nuestros alimentos, ¿no? Voy a cocinar, voy a hervir mis vegetales, supongamos. No sabemos, pero los vegetales han estado infectados con un estafilococcus y justamente este estafilococcus tiene una enterotoxina A. Acá tengo mis vegetales, voy a hervirlos, los hiervo por 15 minutos, ¿no? ¿La bacteria se muere? Sí, la bacteria se muere, pero la bacteria al morirse va a reventar y al momento de reventar lo que va a hacer es liberar la enterotoxina. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa enterotoxina es estable por 30 minutos a 100 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no le vamos a hacer nada. Matamos a la bacteria, pero la toxina estaba presente. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir hidrólisis de las enzimas, perdón, inclusive esta enzima resiste a la hidrólisis de las enzimas gástricas y la del yeyuno. Es decir, no va a ocurrirle nada, ¿no? Y lo que vamos nosotros a tener es una infección, no una intoxicación, perdón, alimentaria. No una infección porque el patógeno se ha muerto,
pero sí podemos tener una intoxicación, ¿ok? Por causa de la enterotoxina A. ¿Ok? Muy bien. La toxina del síndrome del choque tóxico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que produce? Esta enzima es una toxina, ¿ok? Que va a producir el famoso síndrome de la piel escaldada. Este síndrome de la piel escaldada es bastante común cuando Staphylococcus aureus principalmente, con esta toxina, produce infecciones en la piel. ¿Cuál es el grupo etario en la cual es común este tipo de infecciones? En los bebitos. Sobre todo en los bebés que todavía están usando pañal. ¿Ok? Esa famosa escaldadura, ¿no? Cuando dicen, pucha, mijito, está escaldado, ¿no? Cuando esa escaldadura progresa y se vuelve ya muy, muy intensa, eso se le conoce como el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Donde ya vemos que hay laceraciones en la piel, inclusive a veces hay como que llaguitas, ¿no? Si ustedes pasan por la piel del bebé, ¿no? En donde ha ocurrido estas infecciones, ¿no? Ustedes pasan la mano sobre la piel del bebé, van a sentir tipo unos granitos, como una inflamación de la piel, como unos este, ampollas, eso, como ampollas, ok, no son granitos, son ampollas. Esto es ocasionado justamente por el estafilococcus. Ojo, no solamente puede ocurrir en la zona de las nalgas del bebé, justamente producida por los pañales, sino principalmente ocurre en los pliegues, ¿no? Porque supongamos que esta infección en el cuello, ¿no? Y como produce prurito, ¿no? El bebé se rasca el cuello, luego se puede rascar los pliegues de los brazos, los pliegues de las piernas. Los bebitos, pues como son gorditos, también tienen sus rollitos, sus pliegues, ¿no? Se rascan y olvídense. Se transmitió, se pasó de un lugar a otro y eso pues puede ser bastante incómodo y peligroso para el bebé, ¿no? Porque sí, no es que puedan llegar a morir por el estafilococcus que tiene este tipo de toxina. Lo que va a ocurrir es que en el síndrome de la piel escaldada va a ocurrir un prurito tan grande que el niño o el bebé se comienza a rascar, se comienza a rascar, se hace herida. Esa herida, pues como es una herida que puede estar abierta, vienen patógenos oportunistas y ellos son los que pueden llegar a producir una segunda infección y esto ya puede ser peligroso, ¿no? El famoso síndrome de la piel escaldada tenemos aquí, ¿ok? Dentro del género Staphylococcus tenemos un montón de especies, ¿ok? Tenemos aproximadamente 45 especies de Staphylococcus. Tenemos el más famoso de ellos, ¿no? El Staphylococcus aureus, ¿ok? Que es el miembro más virulento. Puede ser una bacteria multiresistente, ¿ok? Tenemos el Staphylococcus epidermidis, ¿ok? Que está relacionado a infecciones de la piel. Tenemos el Staphylococcus hemolyticus, ¿ok? El Staphylococcus lugdunensis, dice aquí. El Staphylococcus saprophyticus, ¿ok? Y cada uno de ellos pues, puede ocasionar diferentes infecciones, ¿ok? Los Staphylococcus son, como les he comentado, son coagulados negativos, son menos virulentos y causan fundamentalmente infecciones oportunistas, ¿ok? Esto quiere decir que Staphylococcus, como se trata principalmente de un microorganismo comensal, pues casi siempre o puede ser un patógeno oportunista o si es que ocasiona alguna infección, alguna enfermedad, es porque tiene alguno de esos factores de virulencia que pueden ser adquiridos a través de la transferencia de material genético de una especie patogénica
hacia este género bacteriano. ¿Ok? Muy bien. No olvidar que el género Staphylococcus es un patógeno que puede ocasionar enfermedades nosocomiales. Disculpen ya la hora. Ya me cansé un poquito. Es un patógeno que puede ocasionar enfermedades nosocomiales, ¿no? Es decir, infecciones intrahospitalarias oportunistas, ¿ok? Por eso observamos aquí que fundamentalmente ocasionan infecciones oportunistas a menudo relacionadas con dispositivos implantados, por ejemplo, si es que hay una mala implantación de alguna prótesis dental, una mala implantación de alguna prótesis, por ejemplo, de algún hueso roto, si necesita alguna prótesis para poder arreglar el hueso roto, inclusive marcapasos, ¿no? Pueden eh, ocasionar también infecciones por Staphylococcus, ¿no? Una endocarditis, por ejemplo, prótesis articulares, ¿no? Catéteres, ¿ok? Pero también, como les había comentado, son principalmente, pueden ocasionar infecciones en niños muy pequeños, ¿no? Como lo que les había comentado que era el síndrome de la piel escarlata, ¿no? La piel escaldada, perdón. Y también pues puede ser patógeno oportunista de pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué es un paciente inmunodeprimido, chicos? Son pacientes que su sistema inmunológico está muy bajo. Exacto. ¿Qué grupo etario? Principalmente son grupos que son pacientes inmunodeprimidos, Bebés, ancianos, bebés y pacientes. ancianos. Exacto. Es un grupo etario que le podemos decir de cierta forma son un grupo. No es porque una condición los llevó a ser el grupo etario de pacientes inmunodeprimidos, sino que debido a la edad, uno, porque pues prácticamente no ha tenido contacto con muchos patógenos, todavía su sistema inmunológico no está preparado, y el otro extremo que serían ya personas ancianas en el cual el sistema inmunológico ya no trabaja al 100%. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Qué tal les pareció el género Staphylococcus? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Esas son algunas de las cosas del género Staphylococcus. Aún podríamos seguir hablando mucho sobre Staphylococcus. ¿Ok? Pero ahora nos toca hablar sobre otros géneros. Tenemos que hablar sobre Streptococcus, tenemos que hablar sobre Klebsiella, Salmonella, Shigella, E. coli, entre otros. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo por hoy hasta ahí para después continuar con los otros géneros bacterianos de salud pública. ¿Ok? Hay bastante por aprender sobre las bacterias. ¿Ok? Y créanme que casi todas las clases van a ser así, en donde vamos a hablar o de uno o de dos géneros bacterianos, porque son muchos los géneros bacterianos de importancia en salud. ¿Ok? Entonces, hay bastante